A lo largo de los siglos, el destino de las naciones se ha forjado en el fragor del combate, en la estrategia y la valentía de aquellos que se atreven a desafiar al destino. La historia se dibuja en campos de batalla, donde el sudor, la sangre y el acero se combinan para escribir epopeyas que perduran en la memoria colectiva. Te lo contamos aquí en tu canal Historia Top. 12 batallas y conquistas que cambiaron el rumbo del mundo. Imagina la antigua Troya, cuyo asedio se ha convertido en leyenda. Durante años, las murallas imponentes de la ciudad resistieron el embate de un ejército determinado, mientras guerreros y estrategas medían fuerzas en una danza de ingenio y poderío. El relato de Aquiles, el guerrero invencible con su talón vulnerable, se entrelaza con el de Héctor, el noble defensor de Troya. La astucia de Ulises, quien ideó el infame caballo de madera, no solo representó una jugada maestra de engaño, sino que simbolizó el ingenio humano frente a los implacables designios de la guerra. Cada espada levantada en aquel asedio era un grito de desafío contra el destino, y cada caída, un recordatorio de la fragilidad humana. Siglos más tarde, en las vastas llanuras de Asia Menor, surgió un líder cuyo nombre resonaría en los anales de la historia: Alejandro Magno. Hijo de Filipo II, heredó un ejército disciplinado y una ambición desmedida. En la batalla de Gaugamela, en el año 331 a.C., la táctica y el coraje de Alejandro se pusieron a prueba contra Darío III, cuyo ejército persa superaba en número al macedonio. Sin embargo, Alejandro desplegó una estrategia audaz. Con movimientos precisos de la caballería y la infantería en formación de falange, logró romper la cohesión de las tropas enemigas, creando grietas en su defensa que se convirtieron en abismos letales. La carga decisiva, ejecutada con precisión y coraje, desmanteló la estructura del imperio persa, demostrando que la determinación podía vencer incluso las mayores adversidades. Durante la jornada, el polvo levantado por la arremetida se convirtió en el lienzo sobre el que se escribía el destino del mundo antiguo. El Imperio Romano, inspirado por los éxitos de sus antecesores, se alzó como el centro del poder mundial, pero su camino estuvo marcado por desafíos que pusieron a prueba su temple. En la Segunda Guerra Púnica, en pleno siglo III a.C., el general cartaginés Aníbal Barca cruzó los Alpes con un ejército poco convencional, soldados decididos y elefantes de guerra, auténticos colosos que jamás antes se habían visto en el continente europeo. La travesía fue épica, llena de adversidades climáticas y geográficas, pero el líder cartaginés se mostró implacable. En la célebre batalla de Cannae, el ejército romano, en apariencia invencible por su número, fue rodeado y aniquilado por una maniobra envolvente de Aníbal. La formación táctica, calculada al milímetro, permitía a las fuerzas cartaginesas atrapar a los romanos en un abrazo mortal. Aquellos caídos en el campo no solo perdieron la vida, sino que se convirtieron en el símbolo del límite de la arrogancia y la fragilidad de un imperio que, pese a sus recursos, no pudo evitar el destino incierto de la guerra. La ambición y el poder, sin embargo, dieron un giro con la llegada de figuras como Julio César. En un arriesgado acto de desafío, cruzó el Rubicón en el 49 a.C. acompañado de un puñado de soldados, y pronunció aquella frase que aún retumba en el imaginario colectivo: Alea iacta est. Con esa decisión, el curso de la República Romana cambió drásticamente. César consolidó su poder a través de victorias que arrasaron con ejércitos enteros y sometieron a territorios vastos, desde Hispania hasta las provincias del Oriente. No obstante, el precio de su ambición fue alto. Su dictadura perpetua despertó temores y resentimientos en el seno de la élite romana, culminando en su asesinato. Sin embargo, de las cenizas de su muerte emergió Octavio, quien se transformó en Augusto, el primer emperador de un imperio que perduraría en el tiempo, cimentado por el legado de sus conquistas y la sabiduría aprendida en cada campo de batalla. Pero no todas las gestas fueron victorias romanas. En el 9 después de Cristo, en el espeso bosque de Teutoburgo, 3 legiones romanas fueron emboscadas y aniquiladas por las tribus germánicas, lideradas por el caudillo Arminio. Lo que parecía una expedición rutinaria se convirtió en una trampa mortal donde los soldados romanos, acostumbrados a la disciplina de las columnas, se vieron desintegrados por guerrilleros que conocían a la perfección la tierra. La tragedia de Teutoburgo dejó una cicatriz imborrable en la historia de Roma, recordándole que la arrogancia y el desconocimiento del enemigo pueden derrocar al más poderoso de los imperios. Mientras Roma lidiaba con sus desafíos, al este surgió una nueva era con la expansión del Islam. En el 636, la batalla de Yarmuk se erigió como un hito decisivo. Las fuerzas musulmanas, motivadas por una fe emergente y una determinación férrea, se enfrentaron al poderío del Imperio bizantino. En un combate estratégico, la movilidad de la caballería árabe, acompañada de tácticas de guerra relámpago, desmontó las rígidas líneas bizantinas. La victoria no solo selló el destino de la región, sino que también abrió el camino a la expansión de una civilización cuyo influjo se extendió por África del Norte, Asia y Europa,
modificando para siempre el mapa cultural y religioso del planeta. En el cruce de culturas y conflictos, Europa fue testigo de momentos que definirían su identidad. En el año 732, en las llanuras de Poitiers, se libró una batalla que detuvo el avance musulmán hacia el corazón de la Europa cristiana. Carlos Martel, con un ejército conformado mayormente por campesinos y guerreros locales, se enfrentó a un enemigo que había conquistado vastos territorios en tiempos relativamente breves. Con una determinación férrea y la firme convicción de preservar su fe, Martel logró frenar el imparable avance, marcando el inicio de la formación de una Europa medieval que encontraría en la resistencia la semilla de su identidad. El horizonte geográfico se desplaza hacia las estepas de Asia Central, donde una figura nacida en la adversidad emergió para cambiar el orden mundial. Temujin, quien más tarde sería conocido como Gengis Khan, unificó a las tribus mongolas en una cohesión militar sin precedentes. Bajo su liderazgo, los mongoles se transformaron en un ejército temible, caracterizado por su movilidad y feroz efectividad. En numerosas batallas, como la de Moí en 1241, las tácticas de Gengis Khan demostraron que la disciplina y la adaptabilidad podían doblegar a enemigos numéricamente superiores. El imperio que creó se extendió por vastas tierras, desde las alturas del Himalaya hasta las llanuras de Europa del Este, dejando un legado de terror y asombro que perduró a lo largo de los siglos. En el continente europeo, la conquista y la resistencia se entrelazaron constantemente. En 1066, Guillermo el Conquistador, un noble normando con una visión ambiciosa, cruzó el Canal de la Mancha en una travesía audaz que desembocó en la decisiva batalla de Hastings. Con técnicas provenientes de la artillería normanda y una estrategia de infantería móvil, su ejército sorprendió a las fuerzas anglosajonas, marcando el inicio de una nueva era en Inglaterra. Esta confrontación no solo redefinió la historia de una isla, sino que cimentó los ideales de caballeros, castillos y feudalismo que se convertirían en los pilares de la sociedad medieval. La guerra, sin embargo, es un río cuyas aguas desbordan constantemente, y en 1415, el campo de batalla de Agincourt nos mostró cómo la determinación puede superar la adversidad. Enrique V, rey de Inglaterra, se enfrentó a un ejército francés mucho más grande y mejor equipado. Sin embargo, la batalla, librada en pleno invierno riguroso, favoreció la habilidad y el ingenio táctico de los ingleses. Con el uso letal de arqueros armados con largas longbows, cada flecha se convirtió en un mensaje de destino irrevocable, allanando el camino hacia una victoria que sería contada y recontada durante siglos. Entre sus filas, la nobleza y el valor se mezclaron en una sinfonía de estrategia y sacrificio, dejando una huella imborrable en la historia de la guerra medieval. El Renacimiento también tuvo sus enfrentamientos que desafiaron los límites del poder y la fe. En 1571, la batalla de Lepanto mostró la colaboración de flotas de diversas potencias cristianas. Frente a la amenaza inminente del Imperio Otomano, marineros y galeones se unieron en un épico choque naval, donde cada abordaje y cada maniobra se convirtieron en símbolo de resistencia y unidad. En aquel combate, la destreza de los navegantes y estrategas forjó una victoria crucial que detuvo el avance otomano en el Mediterráneo, recordándole al mundo que el dominio de los mares puede ser tan decisivo como el control de la tierra. Mientras Europa se definía en cada enfrentamiento, la historia de la resistencia se extendía hasta los rincones más alejados del Nuevo Mundo. En el siglo XVI, el choque de civilizaciones se manifestó en batallas de proporciones inimaginables. Hernán Cortés, impulsado por la sed de conquista, cruzó selvas y montañas hasta llegar al corazón del Imperio Azteca. La caída de Tenochtitlán no fue solo un triunfo militar, sino también el colapso de una civilización ancestral, cuyos templos y pirámides habían sido testigos de rituales y tradiciones milenarias. Un destino similar aguardaba al Imperio Inca cuando Francisco Pizarro se enfrentó a Atahualpa. La captura y posterior ejecución del señor Inca consolidaron el proceso de unificación de vastas regiones mediante la violencia y la conquista, marcando el inicio de un nuevo orden en el que la sangre y la traición se entrelazaron para dar origen a un continente en constante transformación. En cada uno de estos episodios, no solo se libraron batallas, también se forjaron mitos. Los detalles de cada estrategia militar, la precisión de las maniobras y el valor de los soldados pintan un retrato viviente de la historia. Las antiguas formaciones de falange macedonia, la adaptabilidad de las legiones romanas, la audacia de la caballería mongola y los letales disparos de longbow de los ingleses en Agincourt son ejemplos de cómo la innovación y el espíritu combativo han sido decisivos para cambiar el rumbo de los acontecimientos. Incluso cuando las sombras se cernían sobre la fe y la civilización, siempre hubo quienes se negaron a sucumbir al destino que les imponían. Los ejércitos no eran simplemente números y armas, eran seres humanos, con sueños, miedos y un deseo inquebrantable de trascender. Cada batalla cargaba consigo el peso de incontables sacrificios y la promesa de un futuro diferente.
Las cicatrices en el rostro de la historia no solo cuentan relatos de dolor, sino también de esperanza, de la capacidad de reinventarse y de salir transformado del crisol de la guerra. A medida que los imperios caían y surgían nuevos líderes, el escenario global se transformaba. Lo que comenzó como pequeños levantamientos y escaramuzas evolucionó hacia grandes gestas épicas, donde el poder parecía fluir hacia las manos de aquellos que podían comprender las lecciones del pasado. El equilibrio entre el orden y el caos se definía, una y otra vez, en cada estrategia, en cada batalla librada en rincones remotos o a las puertas de una ciudad fortificada. La narrativa de estas batallas se extiende a lo largo de paisajes variados, desde el antiguo Oriente hasta las llanuras áridas de Europa, los fríos bosques germánicos y las selvas del Nuevo Mundo. La diversidad de estos frentes demuestra que la guerra es, en esencia, un fenómeno humano, un espejo que refleja tanto la capacidad de destrucción como la aspiración de construir nuevos órdenes. Desde la legendaria resistencia de Troya hasta la inconmensurable expansión del Imperio mongol, cada enfrentamiento es un capítulo en una novela infinita, escrita a lo largo de milenios. Ahora, imagina una batalla donde la estrategia, el coraje y la audacia se entrelazan en una sinfonía de acero y fuego. Visualiza a los comandantes, sus rostros marcados por la determinación, ordenando maniobras que desafían la lógica y la previsibilidad del enemigo. Las líneas de soldados se mueven al unísono, mientras el rugido de la artillería y el choque de las espadas resuenan como el latido del destino. Cada victoria, cada derrota, refleja la lucha eterna entre la creación y la destrucción, entre el orden establecido y la revolución del cambio. Esta epopeya se extiende no solo en la dimensión física, sino también en la simbólica. Los imperios no caen únicamente por la fuerza militar, sino también por su incapacidad para adaptarse a los tiempos cambiantes. Y cuando un imperio colapsa, deja tras de sí el testimonio de su grandeza y sus errores, lecciones que guían a las generaciones futuras en la búsqueda de un equilibrio que trascienda el conflicto. A lo largo de esta historia, es imposible olvidar que cada enfrentamiento dejó un legado. El uso de tácticas innovadoras, como la formación en cuña empleada por guerreros nómadas, o las estrategias de retaguardia vistas en escaramuzas guerrilleras, han sido estudiadas y replicadas durante siglos por líderes y estrategas. La evolución del arte de la guerra es un proceso continuo de aprendizaje y desaprendizaje, una rueda que gira incansablemente en la forja del tiempo. Cuando fijamos la mirada en el pasado, se hace evidente que el mundo actual es el resultado de innumerables batallas, de decisiones tomadas en el fragor del combate y del espíritu indomable de aquellos que se atrevieron a soñar con un mañana distinto. Cada imperio, cada héroe, cada emperador ha contribuido a un legado de innovación, resiliencia y, sobre todo, humanidad, donde el valor y la determinación pueden cambiar el destino de millones. Esta narrativa nos invita a reflexionar sobre el poder transformador de la guerra, no en el sentido de glorificar la violencia, sino en el de reconocer que en cada uno de esos momentos decisivos nació la posibilidad de un cambio radical. La historia de las batallas es, en esencia, una historia de renacimiento y renovación, de cómo el dolor y el sacrificio pueden ser el fundamento para la construcción de un nuevo mundo. Así, al concluir este recorrido por los campos de batalla que han definido nuestra historia, queda claro que la lucha por la supervivencia, la búsqueda de la libertad y el anhelo de un futuro más justo. El destino son fuerzas que trascienden el tiempo. En cada rincón de la tierra marcada por la historia se esconde una lección de coraje, una enseñanza sobre la importancia de la resistencia y el poder transformador del espíritu humano. Cada vez que recordamos estas hazañas, comprendemos que el legado de los héroes y los imperios no se mide únicamente por los territorios conquistados o derribados, sino por la huella imborrable que dejaron en la humanidad. Y es en esa memoria, en ese eco del pasado, donde reside la fuerza para enfrentar los desafíos del presente y forjar el futuro que verdaderamente merecemos. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete para no perderte nuestra próxima edición. Cuídense mucho, amigos.